Hola amigos de Política y mucho más. Hoy en esta edición nos acompaña Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, quienes ayer presentaron su informe económico de la construcción número 38. La principal conclusión es de que el sector construcción espera crecer 11.9% el año 2021. Y a pesar de que han logrado recuperarse y no tener una caída tan desastrosa como se esperaba cuando se inició la pandemia, el resultado, la conclusión, la percepción que tiene el empresariado del sector construcción sigue siendo incierta, especialmente con este momento que estamos viviendo con esta segunda ola. Bienvenido, Guido Valdivia, a de Política y mucho más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un placer estar contigo y con De Política. Bueno, sí, efectivamente, el empresariado de la construcción que entrevistamos cada 2 meses señala que creen que se puede crecer 11.9% este año. Hace 2 meses pensaba que era 13.9% y ahí viene un poco la percepción de incertidumbre, hoy motivada por esta segunda ola, que si bien es cierto, no ha paralizado al sector construcción como absurdamente se hizo en el mes de marzo del año pasado, igual genera un cierto nivel de incertidumbre. Eso no quita, por supuesto, que el empresariado esté dispuesto a seguir trabajando. Es decir, no es que esté paralizado, no es que esté, digamos, pesimista. Van a seguir trabajando, hay interés y ganas de seguir construyendo, de seguir invirtiendo en vivienda, pero existe pues esta sensación. Esta encuesta ha dado una sensación de que no nos sentimos tan seguros, digamos, con la actividad del Estado. Y esto además se junta respecto con que la obra pública no ha tenido un buen comienzo en enero. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero nosotros no paramos, a nosotros nos pararon, que es distinto. Es verdad. El sector construcción es un sector dinámico y ha ayudado sin duda en el último cuatrimestre a que la situación de la economía en general no sea peor de lo que fuera. La obra pública tiene un problema endémico, es un diabético, tiene una enfermedad crónica. Y esto viene por lo menos desde los últimos 5 años, para que tengan una idea. En promedio, solamente el Estado en inversión gasta 6 de cada 10 soles que tiene. Y esto es constante desde hace 5 años. En el año 2020, con la crisis, ya no fue 60 y tanto, sino 61. O sea, no hay una razón que tenga que estar asociada directamente a la pandemia, sino fundamentalmente un problema estructural. Tenemos una norma de contratación que tiene que ser radicalmente cambiada, recogiendo la experiencia, por ejemplo, de los panamericanos. Segundo, tenemos que meterle tecnología. El BIM, que es una tecnología que se usa en todo el mundo, se usa en el Perú, debería ser parte de una política de búsqueda de eficiencia del sector y de reducción de la corrupción. Y tercero, hay que promover la formalización laboral en la construcción. Ustedes saben que nosotros todos los años negociamos, ¿no? Colectivamente con la Federación de Trabajadores, somos los únicos que lo hacemos, pero el propio Estado, sobre todo en el interior del país, no cumple con las normas. Esto es un elemento central para generar empleo formal, que es el que ha caído muchísimo, y sobre todo que se permita una adecuada competencia, porque el que está dispuesto a no cumplir las normas de contratación, entonces tiene mejores posibilidades de ganar una licitación. Claro. Ahora, tú decías, y además ustedes se han hecho un cálculo interesante, lo conversaba el otro día con Humberto Martínez, con el presidente CAPECO, y era que ustedes calculaban que cerca del 60-70% de la construcción era autoconstrucción, más o menos. Sí, nosotros usamos el término construcción informal, porque no es que la familia autoconstruya, eso pasaba en los 80, ahora ya eso no ocurre. Pero siempre hay que precisar las cosas, ¿no? Efectivamente, el 70% de las construcciones son informales, es decir, no tienen una asistencia profesional, no usan materiales de construcción adecuados, no sacan licencia. Y el problema está en que sí podemos reducir esa informalidad. Nosotros estamos en capacidad financiera, técnica, de mercado, haciendo ajustes de muy corto plazo,
de llegar a construir 150.000 viviendas al año, ¿no? Actualmente, ¿cuántas viviendas formales construimos? Bueno, en este momento la tercera parte, o sea, 50.000, 50.000. siendo generosos, ¿no? Siendo generosos, en un buen año. En un año como el del año pasado, menos inclusive. Nosotros debemos construir 15.000 viviendas al sector alto, 30.000 viviendas a mi vivienda, 45.000 viviendas de vivienda ABN, o sea, techo propio de proyectos inmobiliarios, y 60.000 viviendas de sitio propio. Para tenerlo claro, 15, 30, 45, 60, nunca se van a olvidar. 150.000, esa es la producción que deberíamos tener. Si nosotros llegamos a eso, comenzamos a reducir el déficit habitacional y nos proyectamos a atender la demanda futura, que son más de 2 millones de hogares hasta el año 2018. De acuerdo. 38, perdón. Ya, y el presidente Sagasti ha dado una señal interesante, ha dicho que quiere sentarse con el sector privado, especialmente el sector construcción inmobiliario, porque hay una señal, se ha dado cuenta que es un sector dinámico. Increíble, ¿no? Recién parece haberse dado cuenta. Claro, una cosa es hacer libros, ¿no? Y hacer la teoría, y otra cosa es estar sentado en la cancha y cuando te dan la vuelta con la vacuna escondida, reaccionas y dices, oye, no, ya vamos a tomar el toro por las astas. Y entonces se quiere sentar con el sector construcción, con los privados, decir, bueno, vamos a trabajar juntos este tema. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes obviamente están dispuestos a sentarse y empezar a trabajar mesa en común. Es lo que hemos pedido hace 4 presidentes. Es verdad. O sea, no podemos estar en contra de eso. Seguramente le ha salido el ingeniero industrial al presidente, que finalmente es eso, ¿no? Esa es su profesión. Nosotros lo que pensamos, una de las cosas interesantes de la que ha hablado el presidente es de la reforma. O sea, la reforma del modelo democrático, liberal que tenemos, no es un pecado, es una necesidad. Nosotros, y te incluyo, Juan Carlos, fuimos creadores, con un grupo muy pequeño de gente, de la Política Nacional de Vivienda. Estuvimos ahí. Y nosotros sabemos hoy que esa Política Nacional de Vivienda tiene que ser actualizada, tiene que haber una versión 2.0, mucho más ambiciosa. Entonces, hay que reformar aquello que estaba funcionando. Eso no es una mala palabra. Y felizmente se habla de eso. Y segundo, que está convocando al sector privado. Tiene una agenda muy, muy amplia, ¿no? Y yo sí creo que sugeriría 2 cosas, ¿no? Una, que nos llame cuando recién empiezan las iniciativas, no cuando ya hay una posición tomada y prácticamente es una opinión que la que uno debe dar. Segundo, que fije un plan de trabajo y que tengamos hitos, ¿no? Y que cada hito sea un logro, no pensar en la meta y no en cómo llegar. Eso es justamente no hacer ingeniería industrial. Correcto. El proceso es lo importante. Y lo tercero, la obsesión de terminarlo todo el 27 de julio es lo peor que a uno le puede pasar. Yo recuerdo mucho que cuando el ministro Bruce dejó de ser ministro, fue un año antes de que termine, él fue a hablar con todos los partidos políticos un año antes para darles un avance de lo que ellos iban a encontrar. O sea, ese tema es clave y nosotros estamos proponiendo que para algunas cosas, como por ejemplo, para la pandemia, para los proyectos de infraestructura, para el manejo fiscal y tributario, se haga una transferencia adelantada. ¿Qué significa eso? Nosotros en abril vamos a tener 2 candidatos, no creo que sea uno, vamos a ser 2 candidatos, 2 partidos potencialmente que van a la segunda vuelta. Ese día tiene que empezar la transferencia con los 2 partidos. Y eso te permite ganar 2 meses. 2 meses que ahora son vitales. Te hablo desde la experiencia personal de haber estado en 2 transferencias, una entregando y otra recibiendo. No tiene que ser la transferencia total, pero ¿no crees tú que el manejo de la vacunación tiene que ser conocido con anticipación y armar un equipo con los 2 partidos? Sin duda, claro que sí. Bueno, esas son las soluciones que parten de la ingeniería industrial que ojalá se termine valorando como corresponde.
O sea, que saque al ingeniero industrial que tiene dentro el presidente Sí, Sagasti. a nosotros nos enseñan a trabajar procesos. Y tú conoces bien eso porque eso es lo que hicimos en la política de vivienda y tenemos un libro pendiente para escribir antes de que se nos olvide. Finalmente, Guido, en el estudio y en la presentación que hicieron ayer, hablaron del nuevo reglamento de edificaciones urbanas y hablaste de la propuesta que tiene una oferta de viviendas que habla de nuevas condiciones, es decir, de las nuevas familias, de las familias de 3.7 miembros, que se quieren, digamos, que en Lima Metropolitana es el tamaño promedio, que aún no se llega a ese promedio, sino que las familias están en 2.8, 2.1. Y hay un trabajo digamos, de identificar, digamos, el tipo de familia, el tipo de condiciones, el tipo de edificación, digamos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros hicimos un diagnóstico el año 2002 y por eso es que salió esta estructura de la que te he hablado, ¿no? Y nos hemos olvidado del mejoramiento de barrios y vivienda rural. Eso da para otra entrevista. El punto concreto es que siempre se planteó que el Fondo Mi Vivienda también debía llegar a los sectores medios. Y nosotros hemos inaugurado con el ministro Bruce y contigo proyectos en Miraflores, en zonas de Surco, en Pueblo Libre, en San Miguel, y ahora ya no se puede construir en esas zonas, o hasta hace poco, hasta antes de este reglamento, porque los alcaldes no saben que esto es parte de una ciudad integrada, y porque están excluyendo a la gente joven, que son los hijos de sus vecinos, para irse a otro lado. Para eso se dio este reglamento hace 2 años, no es perfecto, puede corregirse, pero es una base que puede ayudar a que se promueva esto. Y aún con todos estos problemas, estas zonas de las que te he hablado ya tienen el 40% de la oferta Mi Vivienda. ¿Y por qué la tienen la oferta ahí? Porque ahí quiere vivir la gente. Debería ser para un alcalde es aspiracional. Un honor, una aspiración, porque si no, la ciudad se les envejece. Ya los que llegamos a 60 años cada vez consumimos menos. Ya no podemos tomar vino porque tenemos que guardar para las medicinas. Entonces, eso es lo que tienen que entender, que hayan proyectos Mi Vivienda o proyectos mixtos en estas zonas no afecta a nadie. Es lo que hace que los distritos se renueven y estén en constante cambio y dinámica. Sin duda. Pero si eso es lo que se hizo, Juan Carlos, eso es lo que nosotros hicimos. Y no era un problema. Pero lamentablemente hay una visión reduccionista e inmovilista de la ciudad. Si una ciudad no se mueve, si una ciudad no atrae, ¿no? Ya inclusive la teoría dice que el riesgo para una ciudad es cuando ya no atraes pobres. Claro. O sea, ¿no? Si no los atraes, estás en un gran problema de sostenibilidad de un centro urbano. Nada a convertirse en una ciudad de esas del viejo oeste que se va a ir convirtiendo no, el síndrome de Detroit, ¿no? El síndrome de Detroit, que pasó de ser la ciudad más tecnológica de los Estados Unidos, porque ahí estaban todas las empresas automotores, se ha convertido ahora en lo que llaman el cinturón de óxido. Vive del subsidio del Estado. Eso no le podemos permitir a nuestras ciudades, sobre todo porque nuestra sociedad es una sociedad emergente, joven, es informal, pero esa es una circunstancia. Es emergente igual, exactamente. ¿No? Inclusive hasta políticamente, ya que estamos en de política. El peruano promedio es joven, es urbano, es mestizo, es informal y es tecnológico. Y hasta ahora nos ha salvado en las elecciones de una solución radical. Es correcto. Démosle vivienda. Y hay que darle justamente condiciones urbanas, ¿no es cierto? Condicionamiento, vivienda, equipamiento urbano para que pueda vivir una ciudad digna, que le permita desarrollarse. Guido, gracias por estar con nosotros y espero tenerte una nueva ocasión para seguir hablando de vivienda rural y de justamente temas que tenemos que seguir ahondando para nuestros amigos de Política P. Amigos, espero que les haya encantado este episodio de Política y mucho más, y nos encontramos en un nuevo episodio con un invitado tan interesante como Guido Valdivia. Nos vemos.